Hola y bienvenidos a mi canal. Soy Evelyn Jiménez y esto es Enigmas Oscuros. Si todavía no te suscribiste, te invito a que lo hagas, a darle me gusta y a presionar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un video nuevo. El día de hoy hablaremos de un violador con 24 personalidades. Hablaremos de las caras del mal. Sin más que agregar, esta es su historia. Billy Milligan nació el 14 de febrero de 1955. Él no tuvo una infancia normal. Cuando tenía 3 años, su padre intentó quitarse la vida mezclando pastillas para dormir con whisky. Como no lo logró, a los pocos meses, se suicidó envenenándose con monóxido de carbono. En 1963, su madre Dorothy se casó con un hombre llamado Chalmer y vivían en Ohio. A partir de ese momento, Billy se convirtió en el objeto sexual de su padrastro. Este hombre aprovechaba las ausencias de Dorothy para acorralar al pequeño de 5 años. En ese momento daba inicio a todas sus torturas y violaciones, hasta que finalmente su madre se separó y un tribunal lo condenó. Todo esto provocó una múltiple fractura en su mente. Billy tenía el trastorno de identidad disociativo. ¿Qué quiere decir esto? Que su mente creó un escudo protector, un mecanismo de defensa para escaparse de la realidad, así también para escapar del dolor de los abusos y de las violaciones. Primero apareció David, de 8 años, al que él lo llamó el guardián del dolor porque era muy sensible. Después llegó Christine con 3 años, una niña disléxica a la que le gustaba dibujar y quedarse en un rincón cuando Billy se metía en problemas. Y luego el sordo Sean, un niño con 4 años que escuchaba zumbidos en su cabeza. Estas 3 personalidades aparecieron a partir de los 5 años de Billy. No se sabe mucho de su infancia y adolescencia, pero lo que sí se sabe es que cada vez que una nueva personalidad emergía, el yo principal, es decir, Billy, quedaba en otro terreno y sin memoria. Billy no recordaba en quién se convertía, y así fue como perdió parejas, trabajos y varios amigos. En 1975, Billy se transformó en un criminal, ya que no todas sus personalidades eran pacíficas. Fue arrestado en una institución correccional de Ohio luego de haber cometido una violación y un robo a mano armada. A principios de 1977 lo pusieron en libertad condicional tras registrarlo como agresor sexual, sin que nadie conociera o sospechara de sus verdaderas identidades. En octubre de ese mismo año, él empezó a frecuentar la Universidad Estatal de Ohio en busca de nuevas víctimas. Secuestró y violó a 3 mujeres que lograron identificarlo, pero cuando estas mujeres testificaron y describieron el comportamiento de su agresor, no cuadraba con Billy. Una de las mujeres aseguró que tenía acento extranjero. La otra dijo que actuó con total amabilidad para violarla. Y la tercera expresó que le hablaba como una niña de 3 años. Luego de que lo arrestaran, las autoridades dijeron que él tenía comportamientos erráticos, que hablaba diferentes idiomas y que a veces escribía con la izquierda y en otras ocasiones con la derecha. Permaneció en la penitenciaría estatal de Ohio por los cargos de secuestro, robo agravado y violación, hasta que le realizaron los exámenes psicológicos pertinentes. En estos estudios se descubrió que tenía esquizofrenia aguda y trastornos de personalidad múltiple. Es decir, los expertos detectaron que en Billy habían 2 o más personalidades, provocado como un mecanismo de defensa ante un trauma generado por abuso sexual o físico muy grave. Es decir, la persona fragmenta su psique para poder sobrellevar este trauma. Con estos informes, los abogados de Billy respaldaron su defensa en el trastorno mental para que lo trasladaran a un hospital psiquiátrico. Mientras esperaban el juicio, se descubrieron las primeras 10 personalidades de Billy. Cada una de ellas tenía su propio recuerdo, comportamiento y preferencias. Rage y Adalana eran las personalidades más fuertes y los que cometieron sus principales delitos. Entonces, estaba Billy con 26 años, con su mente totalmente fragmentada. Luego estaba Rage, de 23 años, el llamado guardián del odio, un comunista yugoslovaco con acento eslavo. Era aficionado a las armas y al karate. Él cometió los diversos robos, pero no sabía nada de las violaciones. Le seguía Arthur, de 22 años, un hombre inglés muy educado, formal e inteligente. Era experto en la ciencia y medicina. Él era el que ponía el orden entre todas las personalidades y acudía a Billy cuando necesitaba pensamiento intelectual. Allen, de 18 años, era un estafador, manipulador e hipócrita. Escribía con la derecha, tocaba la batería y pintaba retratos. Era quien más hablaba en el mundo exterior
y el único que fumaba cigarrillos. Tommy, de 16 años, tocaba el saxofón. Le encantaba la música electrónica y era un experto en electrónica. Además, pintaba paisajes y mantenía una estrecha relación con su madre. A veces se lo confundía con Allen. Danny, de 14 años, sufría antropofobia, es decir, miedo a la gente, y en especial a los hombres. Él pintaba bodegones porque Chalmer le hizo cavar su propia tumba y luego lo enterró. David, de 8 años, a quien ya mencionamos, el guardián del dolor, porque absorbía todo el sufrimiento y el dolor de las demás personalidades. Era demasiado sensible. Christine, de 3 años, que vivía apartada de los demás. Christopher, de 13 años, era el hermano de Christine, bastante obediente pero problemático, y tocaba la armónica. Y Adalana, de 19 años, una joven tímida y solitaria. Escribía poesía y era la personalidad que admitió cometer las violaciones sin el conocimiento ni de Billy ni de los otros. Otro de los psiquiatras que lo trató descubrió nuevas personalidades, en total 14 sin contar las 10 mencionadas anteriormente. Él los llamó los indeseables. Primero estaba Philip, de 20 años, conocido como el matón. Tenía un acento de Brooklyn, utilizaba un lenguaje vulgar y cometía delitos menores. Kevin, de 20 años, era un delincuente que planeaba robos. Walter, de 22 años, era un australiano cazador de caza mayor con excelente sentido de la orientación y reprimido emocionalmente. April, de 19 años, planeaba vengarse del padrastro de Billy e intentaba convencer a Rage para que lo hiciera. Samuel, de 18 años, era judío y la única personalidad que creía en Dios. Esculpía y tallaba madera. Mark, de 16 años, era conocido como el zombie, porque no hacía nada si alguien no se lo pedía. Steve, de 21 años, era el impostor. Imitaba a los demás de forma burlona y se reía de ellos. Era quien causó los problemas familiares. Lee, de 20 años, era cómico y bastante ingenioso. Era quien no se preocupaba por las consecuencias de sus actos. Jason, de 13 años, sufría rabietas y tenía bastantes reacciones histéricas. Robert, de 17 años, o también llamado Bobby, era un soñador. Fantaseaba todo el tiempo con viajes y aventuras. John, de 4 años, a quien también ya mencionamos anteriormente, era conocido como el sordo por oír zumbidos en su cabeza. Martin, de 19 años, era un snob de Nueva York. Quería conseguir cosas sin ganárselas primero. Timothy, de 15 años, conocido como Timmy, trabajaba en una floristería, donde pudo mantener una relación homosexual con un cliente. Y el maestro, de 26 años, era la suma de las 23 personalidades en una sola. Era brillante, sensible y con un gran sentido del humor. Él se consideraba como yo soy Billy en una sola pieza, porque era quien recordaba casi todas las acciones y los pensamientos de las demás personalidades. Todas esas personalidades, en total 24, vivían en la cabeza de Billy. Cuando llegó el juicio, los presentes comprobaron la veracidad de los estudios psiquiátricos. Ante el tribunal, Billy presentó a sus 23 identidades. Uno de sus defensores dijo que es posible falsear el trastorno de personalidad múltiple, pero lo que no se puede falsear son los síntomas. Luego de esto, el juez ordenó el traslado de Billy a una institución de salud mental hasta su recuperación. Durante 10 años, los médicos trabajaron con Billy para curarlo, y lo lograron. En 1988, y después de que todas sus personalidades se fusionaran en una sola, salió en libertad. En el año 1991 lo absolvieron de todos los cargos. Una vez dado de alta, Billy se mudó a California y comenzó una nueva vida. Fue allí donde intentó que James Cameron, el director de Titanic, hiciera una película sobre su vida, aunque el rodaje jamás se inició. A partir de entonces, su ubicación permaneció desconocida por mucho tiempo, ya que sus antiguos conocidos perdieron contacto con él. Algo muy importante aclarar es que Billy fue la primera persona diagnosticada con este tipo de trastorno. El 12 de diciembre del año 2014, Billy Milligan murió de cáncer a los 59 años de edad en un asilo de Columbus. Daniel Keyes es el autor de una novela biográfica llamada Las mentes de Billy Milligan, y Hollywood había hecho varios intentos para adaptar este libro. Sin embargo, no tuvieron éxito. Hasta que en el año 2016 la película Fragmentado se estrenó. Si no la vieron, se las recomiendo porque es una muy buena película. Si bien no está basada en un solo caso de trastorno de personalidad múltiple, pero es importante mencionar que
el escritor y director de esta película, escribió el guión referenciando la historia de Billy Milligan. Su caso de múltiple personalidad fue el primero en utilizarse en los Estados Unidos como defensa para conseguir una absolución por los delitos imputados. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta el final. No se olviden de suscribirse, de darle me gusta y de presionar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo. Les mando un saludo grande y hasta la próxima. Chau, chau.